bisturí. Gasas. El que quiera el bien, que lo lleve al hombro. Ostras, tenemos hoy con nosotros a la doctora Beatriz Ríos, la doctora Gia Rodríguez y el doctor Aurelio Aparicio, que vienen a hablarnos de hombro, con todo lo que eso puede dar para podcast. Vamos a limitarnos a hablar de alguna cosa concreta y empiezo con un caso. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien hallados, bienvenidos, bien hallados. hallados. Paciente que viene con un tercer episodio de luxación de hombro. Empiezas duro ahí. Bueno, a ver, Caso. un caso tipo, o sea, Vale. que se ha autorreducido él en el gimnasio, pero viene a urgencias, no hay mucho que hacerle, llega a la consulta de hombro. ¿Cómo enfocamos este paciente? ¿Es uno que ya vais diciendo, este hay que operarle? Probablemente sí. Depende, claro, si son 3 casos, ya tengo 3 casos, uno hace 10 años, otro hace 3 y otro ahora, pues depende de la actividad. La edad igual no, pero si no, probablemente sí. O sea, la edad es importante, Es importante. la cronología es importante. Cuanto más joven, más recidivas, más posibilidades de nuevos episodios. Y el paso a seguir, pues sería la exploración, por supuesto, confirmar si tiene episodios, si tiene alguna radiografía que demuestre que se le ha luxado de verdad, porque a veces te dicen que se le sale, no se llega a salir, no son luxaciones claras, y una reso normalmente. O no sé si Pedistac. Pues Depende. yo creo que hay también otra cosa importante, es el mecanismo por el cual se le ha salido siempre, o las otras veces. Porque hay gente que dice que pues en el gimnasio, que muchas veces es habitual, o hay gente que simplemente estando en la cama, pues ha tenido como un mecanismo ahí de subluxación. No llega a ser subluxación, pero sí que qué mecanismo se ha producido esas luxaciones. Eso es otro dato, aparte de la cronología, yo creo, a tener en cuenta. Para mí es importante, aparte de cuándo se produjo el primer episodio, es el mecanismo del primero, si es traumático o qué tipo de traumatismo, si ha sido un traumatismo más de alta energía o ha sido un traumatismo más banal, porque también te habla un poco de la posibilidad de que tenga un defecto óseo, que eso nos va a condicionar en el caso de que tengamos que ir a cirugía, que a partir de un tercer episodio probablemente sí, qué tipo de cirugía le vamos a hacer, ¿no? No sé si vosotros lo hacéis similar. Y respecto a las pruebas, la resonancia, yo para mí con la resonancia, si no tienes un importante defecto óseo, sería suficiente, pero si preveo que va a tener un defecto óseo, ahora la tendencia es que se tolera cada vez menos defecto óseo, porque sabemos que nuestras reparaciones de partes blandas fracasan más con defectos óseos cada vez más límites. Manejo. No vamos tan allá. Vamos más a la base. Decía, paciente que viene, 3 episodios, ¿Qué es lo primero que haces? Descartar que no tenga pues alguna hiperlaxitud en la exploración, etcétera. Y después, ¿a qué vas? ¿Al defecto óseo directo? ¿Te refieres en el caso de que lo valorar. presente? Exacto. O sea, le voy a ¿Cómo operar, valoras? quieres decir, ¿no? ¿O no? ¿O crees que le voy a No, operar? me refiero. ¿Qué Sí. haces con ese paciente que te viene a consulta? ¿Decides operarle o no operarle en función de qué? ¿Cuál sería tu manejo? Edad, mecanismo, actividad, presencia de dolor o no, sensación de inestabilidad, todo eso puntúa para ver qué es lo que le voy a hacer. En un tercer ¿Cómo se llama episodio, esa la puntuación? escala de ISIS, Esto es. exactamente, Hay una escala especialmente, importante. exactamente, la escala de ISIS que lo que valora es la probabilidad de que vuelvas a tener recurrencia de inestabilidad. Entonces, cuando tenemos varios de esos ítems que van a ser positivos, sabemos que con la información que le tenemos que dar a nuestro paciente es que si tiene una alta tasa de reluxación, le vamos a recomendar cirugía, porque esperar a que haga más episodios de luxación va a desembocar en mayor pérdida ósea y por lo tanto una artrosis precoz glenohumeral. Pides una reso y si tiene defecto un TAC, o pides una reso y un TAC de entrada. O TAC solo, como hacen las colvanas. Yo creo que, bueno, sí, la resonancia también nos va a valer bastante para ver lesión del manguito posible, porque muchas veces por encima de X edad, 1, 2 o 3 tendones pueden caer en los episodios de luxación de glenohumeral, y eso es también a tener en cuenta. Sobre todo en pacientes mayores, que es muy frecuente que tengan. Sí, yo creo que a partir de 45 años, e incluso en un primer episodio de luxación, le tienes que pedir una resonancia pensando en que pueda tener otras lesiones Incluso asociadas. uno primero, ojo, ¿eh? En una primera, Sí. sí. En una primera por encima de 45 años traumática, tienes mayor riesgo de que hayas tenido alguna lesión traumática del manguito rotador, que si pasa desapercibida, sí que estamos en un perfil de paciente en un estadio crónico muy diferente y que es difícilmente, o sea, que tenemos que tener atención a eso. Mm. Hombre, es bastante relevante dentro del manejo de estos pacientes, como ya hemos dicho, la escala, que yo creo que además está ampliamente validada. Segundo, la edad
para pacientes mayores, tipo de lesiones tendinosas que muchas veces, pues como habéis dicho, pueden caer. ¿Podríais decir un porcentaje para que los que están ahí al otro lado, que igual no están no manejan tanto hombro, os habéis encontrado este tipo de lesiones? ¿O en la bibliografía, qué porcentaje hay en este tipo de pacientes por encima de los 45? Si no recuerdo mal, o sea, quiero decir, llega hasta un 30% que puedas tener lesiones asociadas y en función Es de que la edad sigue aumentando. Y también te pasa en edades muy jóvenes. Cuando son muy jóvenes, tu tasa de reluxación es altísima. Es que llega a superar, cuando sumas criterios de ISIS, es superior al 80%. Y eso le tienes que informar al paciente, claro. porque tiene que saber el pronóstico de su hombro. Por eso hay veces que en pacientes muy jóvenes en primeros episodios se llega a indicar una cirugía. Mm, Hombre, yo creo que también en esas tasas que estáis hablando, ahí evidentemente la cirugía es de entrada, ¿no? ¿En qué pacientes veis vosotras que la cirugía no estaría claramente indicada en esas 3 luxaciones, ¿vale? Siguiendo con el mismo ejemplo que ha puesto Alina. A ver, bueno, y ahí lo que ha dicho antes ya es el tema del defecto óseo. Hay que valorar muy bien, yo creo, el defecto óseo y luego, pues, tercera reluxación, pues Es ahí un ya sí poquito es dudoso, ¿no? en la hiperlaxitud y todo es lo que también hay que tener en cuenta en estos pacientes, porque sí que es verdad que la cirugía tiene que tener también cuidado de qué pacientes operas o no. Aunque sea la tercera luxación, hay pacientes que te dicen, yo así, pero puedo seguir viviendo, fortalezco y me tiro para adelante otros 3 años. O sea, que es que pero vamos, yo como guía, yo ya un paciente de tercera vez, ya le diría, mira, antes de que te sigas lesionando o una artrosis que vas a tener más precoz, déjate pasar por quirófano. ¿Y qué valor tiene perdón, jamás me he conseguido aprender una exploración de hombro exhaustiva, ¿vale? O sea, ni Yocum, ni joven, ni pate, ni pato. O sea, Aprensión o sea, sí, yo dime que sí. me sé Napoleón, Napoleón, Esos son me sé la de tirar para abajo a ver si tiene sulcus, ¿vale? Sulcus. La aprensión, Aprensión. ¿vale? Ahora, los nombres no me los sé ni me los voy a saber nunca. O No, sea, cajón te tiene que sonar de otras cosas, ¿no? cajón, Ojito. sí, pero, o sea, vosotros sois de los que, o sea, no sois de los que, perdón, ¿es importante hacer la exploración exhaustiva o con 3, 4 cosas tú ya dices, le he hecho pam, pam, pam y esto es a operar? O no, que si jove, que si pate, que si... No, yo creo que cada uno tenemos nuestro método de diagnóstico, como dices, con 3 movimientos. Tú le haces al paciente que suba los brazos de tal manera que le ves realmente. Podemos decir que La- el 80% de los traumatólogos le dice al paciente que haga así y así. A ver, ¿Sí? luego depende de la patología que O sea, tú no le vayas dices que haga a. esto al Sí, paciente. sí, Ese es digo, un pero test lo básico. exploro y le hago un poco más. ¿Cuál más? Escucha, Su acromial, ¿sabes si tiene un Este también pinzamiento? ese también se A ver lo si hago yo. funciona De Hawkins. súper escucha, fácil. desnudar al paciente. Sí, Eso es sí. crucial. Vale. Hay que ver al paciente, hay que Pero verla. tampoco me has añadido. Yo te he hecho este, me has hecho este, que también lo hago. También le pongo aquí la mano, le hago este. Pero, ¿lo hago? Alina, eso no es de inestabilidad. No, No. eso es de hombro básico. Pero he dicho Tú algunos de exploras el inestabilidad. manito, o sea, Este, el exploras del todo sulcus es extra. de inestabilidad. Aquí voy a, bueno, mi puntito yo soy muy de nervios periféricos y me gusta mucho la patología y en estos pacientes siempre nosotros a los residentes la Circunflejo, lesión ¿no? del nervio, eso es. Axilar, que es muy importante el valorarlo en cuanto te llega el paciente. No te vale que luego te lo diga, sino que es a tener en cuenta. ¿Cómo lo valoras en una situación de urgencia? Urgencia. Sí, o sea, que Comparando, tienes sí. una luxación en el numeral y Es una luxación. reduces una luxación, que es lo que harías para valorar la lesión neurología. Aparte, por la exploración. Sí, digo, por la exploración. O sea, ¿cómo le Sí. dirías a un residente, que son los que nos están ahí escuchando? Sí, lo primero de todo, lo que hemos dicho, el desnudar al paciente y con nosotros, bueno, con alguna agujita con la parte del plástico sin pincharle, Haciendo un comparar poquito de los dos. sangre, ¿no? Sí, Una eso es escarificación importante. ahí. Es importante. No hay que sin llegar a la pincharle. sangre, no hay que Sin llegar a la pincharle sangre, mucho. pero sin pincharle y no solamente en el circunflejo, sino que también puede haber una lesión si ha sido por Por tracción. tracción, lesión del plexo más alta, o sea, puede ser un radial, músculo cutáneo, o sea, que en esos casos sí que hay que valorarlo muy Yo bien. uso un truco para el axilar, que es pedirle que haga una contracción sin mover el brazo contra mi brazo. O sea, le hago que haga inicio de abducción y veo si se contrae el deltoides.
es verdad que está en muy agudo, pero como no haces movilización ni rotaciones, te lo permite hacer, porque ya le ha pasado la fase dolorosa una vez que lo has reducido. Entonces, aparte de la sensibilidad, que muchas veces está en ese episodio de dolor tan agudo que no sabes ver si se te contrae el Sí, músculo. por eso digo que es Lo complicado puedes hacer. hacer incluso en los posoperados de prótesis, se lo haces en otras muchas cirugías y es un test muy sencillito que lo haces a pie de cama al día siguiente y ya estás tranquilo, si ya pasa el bloqueo de la cirugía que sea, o bien por un traumatismo o bien por cirugía, y lo exploras y le contra el deltoides. Si contra el deltoides ya estás más tranquilo, ¿no? Aunque aún esté recuperando sensibilidad, porque probablemente en el caso de que tenga una lesión es más fácil que sea una neuroapraxia. Sí, normalmente son neuropraxias que te recuperan a partir de los 2 meses, pero a tener muy en cuenta en estos Eso pacientes. me ha pasado más en gente mayor. En gente mayor que ha podido pasar desapercibida sí, por situación traumática del axilar que se quede bastante más tiempo atontado y que haya pasado desapercibido por no explorarlo al principio. ¿Y cuál sería la cirugía así más frecuente de la inestabilidad de hombro? Depende. Si es mía, un bancar, una reparación de banca. En la mía también, ¿eh? Quizás ya, Sí. pero hay mucha gente ya que hace directamente. Pero espera. Sí, Vamos a la Claro. base un segundito, que aquí estos son expertos de hombro, vamos a la base. pues yo iba a preguntar que si Lo que primero. sacaba el traductor de Google, me ha hecho un palabra. Primero, ha dicho bancar. Luego ha dicho reemplazar. Sí, no, pero lo primero, el bancar. Bancar. ¿Qué es un bancar? Una desinserción del labrum. Perfecto. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que está más no contradicho, sino qué es lo que hace que el bancar sea lo que está más denostado, vamos a decirlo así, lo que menos se utiliza o lo que la gente dice, no lo voy a hacer? No lo que menos se utiliza, bueno, me habéis entendido, es que no sabía O sea, expresarme. ¿quieres decir que sea más Que controvertido sea el más uso controvertido, de... pues, que no sea- Controvertido, ¿no? Controvertido. O Controvertido. sea, el uso del bancar, el bancar aislado, puede Exacto. ser más controvertido o asociado a reemplissage, que es lo que se discute si un bancar con reemplissage es similar a una técnica de tope óseo, que sería la alternativa. Por favor, bajad el nivel de la conversación. ¿Qué es un O sea, reemplissage? ¿qué es Si quieres- reemplazar? ¿Qué es otra cosa que has dicho? Que no. Reparar el bancar es reparar el labrum. labrum. El Vale. labrum que se tiene, o sea, hay una serie de lesiones en el hombro que se producen siempre que hay una luxación. Y eso también se lo tienes que decir al paciente para tranquilizarle. Se va a romper, para que se salga un hombro, se va a romper la cápsula, se va a romper el labrum y probablemente al salir te va a hacer una herida en la cabeza humeral que se llama una lesión de Hill-Sachs por impactación, es decir, choca glena con el húmero y hace una huella. Y en función de cómo sea la huella en el hueso, te genera más defecto óseo o menos, tanto en la glena como en el húmero. Y esas dos lesiones bipolares se producen siempre que se sale un hombro, si es traumático, excepto en inestabilidades multidireccionales que no nos vamos a meter. No. Entonces, cuando reparas, haces una reparación anatómica, que sería eso, hacer una reparación de lo que se ha lesionado para llevarlo a su sitio original y que vuelva a contener el húmero de una forma natural y anatómica, o ver si eso ya es insuficiente porque ya tienes un defecto óseo que no va a ser suficiente con una reparación de partes blandas. Y lo que se discute es que la tasa de reluxación a un tiempo, a un tiempo más o menos corto, que hablamos a 5 años y hasta 10 años, es que hay series que dicen que es un 50%. Con una reparación del labrum Con una aislada. reparación del labrum aislada, hay series que te dice que, series a más largo plazo, que te dice que la tasa de reluxación de gente, cirujanos expertos, es de un 50%. Que estamos diciendo que es el procedimiento que más se hace. Exacto. Inserción. O sea, vosotras indicaríais una cirugía que falla en el 50%. Y eso, lo que se discute es si no hemos acertado en la indicación. Esa es la controversia. ¿Pensáis que me habéis llevado a mí? Os he llevado yo a la conclusión. O sea, no os equivoquéis. Vale, entonces, ¿ahora qué hacemos? Elegir mejor a los pacientes. Estudiar muy bien a los Estudiar pacientes. mejor a Estudiar los mejor. pacientes. Por Porque eso los es que fallan son importante los que... los que tienen un defecto óseo normalmente. Que no se ha Qué dado fuerte. cuenta porque te has quedado en el paso primero de Resonancia la se ve resonancia. regular y que si lo sospechas tienes que pedir un TAC para verlo. Pero un momento, tú cuando llegas a hacerle tu reparación del calamar Labrum. del labrum, tú le vas a reparar y no, cuando estás haciendo la artroscopia, ¿no ves que te falta hueso? Y dices, pues tiene defecto óseo. Mal. No. Eso es que ha hecho poca artroscopia Pero de no hombro. puedes decidir en ese momento cambiar la técnica. A un bloqueo óseo difícil, vamos, sí se Es que No, pero primero sí, cambiar una cosa que no le has dicho al paciente. puede distintas. Ya. Regulinchi, eso. Y que no todo el mundo sabe hacerlo artroscópico, vamos, entre ellos yo. Y hay otra Pero cosa. es cambiar a abierto.
Alina, que es que los defectos óseos en la glena, milímetros, suponen un porcentaje gigante. Entonces, pequeñas erosiones en la glena traducen una pérdida ósea mayor de lo que tú piensas, porque en porcentaje es muy alto. Y como hablas de lesiones bipolares que se combinan cuando hacemos el escáner, que haces esa medición volumétrica de la pérdida de hueso, te encuentras con que pacientes que tú de entrada dices, pues no tiene un defecto óseo reseñable, ya te pasas de un 15%. Y entonces en esos son los que te van a fallar a los 5 años, sumando edad, nivel de actividad, porque no se tiene que aislar el defecto óseo de las características del paciente. Por eso luego al final no es tan sencillo decir si es blanco o negro qué es lo que le vas a hacer. Y que artroscópicamente, o sea, defectos grandes sí lo ves clarísimamente que le falta un cacho, pero en otros Ya. defectos no está ¿A tan partir claro. más o menos de qué porcentaje valoráis el bone block? Bone block, por favor. Que yo soy un poco francesa, red flag, por red flag. formación. O sea, porque es el otro por favor, bone tope. block, o sea, explicación. Un tope óseo, una O el cirugía tope. tope óseo, que puede ser un O sea, te bisex falta un taller, cachito de puede ser- glena, te pongo un cachito de Claro, hueso de puede otro ser- sitio. O de cabeza. O de cabeza, sí, bipolar, como Claro, ha explicado Gia. Eh, ¿Y ese cachito de hueso de dónde lo sacáis? de muchos sitios puede O ser. sea, un injerto Claro, puede ser de Una coracoides, hacer coracoides. de su propia coracoides. un Bristol Atari clásico, el coracoides con el tendón conjunto, que hace cierto efecto dinámico, o podría hacer cierto efecto dinámico. Ahí veo, Pues Eso o sea, pasa- veo claro, miradas se ha de... dicho sea- clásicamente, pero bueno, que está por ver. Sí. Puede ser de halo injerto de banco, puede ser, De cresta ilíaca también claro, se- de, su sí, propia cresta. de cresta ilíaca, de Y la entre espina de la su propia escápula. cresta, el de injerto o el de tu coracoides, ¿cuál es el mejor? Y de clavícula distal, eso es genial. Su propia clavícula distal. Ya que le haces un move, porque sabes que los cirujanos de hombro lo hacemos con cierta Sí. asiduidad, cada vez menos, Raspar. pero en vez de raspar la clavícula distal o llevarte ¿No? a menos de un Llevarte centímetro de la extremidad clavícula de la distal, clavícula, sí. pues esa clavícula distal, si tiene una forma que sea positiva para el defecto óseo que tienes un trozo de hueso con su cartílago suyo que vas a poder poner para aumentar la superficie glenoidea, que también es muy bonito para defectos más límite. Es decir, que no siempre tienes que poner el mismo tocho de hueso. Hay un montón de filosofía ahí. Y decides bone block, o sea, tope óseo, según defecto, según on track off track. Un segundo, Eso, un segundo, un segundo, un segundo, un eso segundo. suena muy, Claro, Madre muy mía. rapero. No, pero lo primero es que Deberíamos tener un botón para hacer... lo iba a preguntar, Fuera, lo iba a no. preguntar antes, porque las versiones on track off track son muy difíciles de explicar. ¿Algunos sabréis explicarlo es que ella que ha hablado de forma? efecto bipolar, Pero no lo ha dicho, fíjate que no lo ha dicho. pues no se A ver, atrevía. el concepto, porque No lo me ha has dicho, es que es dicho, me has difícil, dicho ¿eh? que no vayamos tan a lo serio. Pero es que No, hemos ¿sabes el lo que llegado pasa? a concepto- El Estamos on en track el- off track es básico. Una vez que es Para básico esto. para esto. un punto muy Entonces, una álgido. vez que sabemos que tenemos un defecto de hueso de la glena y del húmero, la forma de medirlo es haciendo un escáner y de ahí hacemos una medida de qué defecto tengo en la circunferencia que tendríamos que dibujar en la glena, que nos falta un trozo de circulito, y lo sumamos a la lo vamos a hacer por una fórmula. Lo que hacemos es ver qué distancia tenemos desde el final del origen del infraespinoso hasta el inicio de la impronta que queda en el húmero, que es la lesión de Hill-Sachs. Entonces, haces una fórmula y ves si es superior el defecto de la sumatorio de los dos y por lo tanto cuando el concepto que se basa es que cuando tú haces con la cabeza humeral que gire Una hacia afuera rotación para externa. rotación externa y abducción para contactar con la glena, si tienes mucho defecto óseo se va a salir mucho antes en función de la localización de esos dos defectos Se óseos. va a enganchar. Y eso es una lesión enganchante que se considera off-track. Y que yo, gracias a Dios, me lo hace mi radiólogo. Las mediciones. Pero es así, los que Y tengáis. tu radiólogo que te diga on, off. Claro, es que Es que me pone todos los numeritos, me hace la medición y su visor de rayos es muchísimo mejor que el que uso yo. Sí. Entonces, hay que trabajamos hacer juntos. reportes de la- Eso ayuda mucho. Trabajar con un radiólogo ayuda mucho. Facilita. Yo diría que hemos llegado a un punto de no retorno. Hemos llegado a un punto off track, Ah, sería- off road. Off podcast, ¿no? Se acabó. No, pero es verdad que para los que estén interesados en el tema de inestabilidad, yo creo que han Vamos a ver, hemos enganchado- hecho en 15 minutos una por maravilla. eso, que han enganchado nuestros contertulios un tema súper interesante y nos han dado los trucos, ahora que está muy de moda, Los tips and tricks. de las lesiones de inestabilidad. 1, selección del paciente, fundamental.
actividad, edad, tipo de traumatismo. 2. ¿Vale? 2. Defecto óseo. Muy importante. En función del defecto óseo tendremos... Y luego las lesiones asociadas. Número de episodios y actividad. Actividad deportiva. ¿Qué tipo de actividad hace el paciente? Y todo eso te da el diagnóstico de lo que vas a tener y de lo que tienes que hacer. Ha quedado claro. Básico. Muy bien. Muchas gracias por vuestra presencia. Por lo que aquí. veo, el tratamiento conservador aquí no se va. Ha sido muy instructivo, sobre todo para mí. Gracias a los oyentes. Tenéis el numerito del WhatsApp que va a aparecer Aquí. por aquí. Para enviar sugerencias y audios y quejas y lo que queráis entre traumas. No es el número de Secot, es solo del podcast. Ni tampoco de nuestros contertulios. Tampoco, Se lo tampoco pasaremos si sin queréis. WhatsApp. Si queréis, sí, si ellos nos dejan. Y ya sabéis que terminamos con la frase estrella de Alfonso. Pero te lo vuelvo a repetir, lo que pasa siempre con las patologías que utilizamos. Sí. Es que mi frase sirve para todas. Venga. Porque a veces para seguir hay que empezar de nuevo, como las lesiones on track of track. Eso es. Esto ha sido Entre traumas.